Hola a todos. Sin importar lo que pienses, los aviones son vehículos muy poderosos. Seguramente has estado al menos una vez en el aeropuerto y has visto cómo este enorme monstruo de hierro acelera a una velocidad increíble. De repente, se levanta en el aire, se aleja del suelo y después de un par de minutos se dirige hacia algún país cálido. Probablemente, esto sea gracias a alguna especial magia mecánica. Los aviones claramente se diferencian por su anchura, su envergadura, su capacidad, su longitud, etc. ¿Pero te gustaría ver el avión más grande del mundo? Imagínate un avión común y corriente, pero 2 veces más largo. ¿Te lo has imaginado? ¿Y qué tal si aumentamos el tamaño 3 veces? Parece que el resultado es muy extraño, mejor no fantasear, porque aquí tenemos los 10 aviones más largos del mundo. Adelante. Boeing B-52 Stratofortress 3. Bueno, aquí tenemos al primer gigante. Este es el bombardero estratégico intercontinental norteamericano de misiles de segunda generación. Suena un poco complicado y, francamente, nos ha empezado a doler un poco la cabeza. Tal vez necesitamos un cóctel B-52. Bueno, no es el mejor remedio para el dolor de cabeza, pero esta bebida alcohólica fue bautizada en honor al enorme avión. Esta es una de las versiones, porque, según otras personas, el cóctel tiene que ver con bandas de rock y peinados de mujeres. Pero la versión con el avión es mucho mejor. La envergadura del Boeing B-52 supera los 56 metros y la longitud total de esta bestia voladora es de casi 50 metros. Para que puedas entenderlo más fácilmente, imagina 3 autobuses de pasajeros con una cola pequeña. ¿Listo? Ahora imagina que vuelan a una velocidad de 1.047 km por hora, además de transportar una bomba termonuclear en lugar de pasajeros. Sí, fue para estos fines que se desarrolló el B-52 durante la Guerra Fría. Afortunadamente, esos días ya han pasado, pero el avión gigante todavía está al servicio de la Fuerza Aérea y seguirá trabajando por al menos 12 años o más. Boeing 747-400. Probablemente hayas oído hablar del Boeing 747, uno de los aviones más populares del mundo. Este es su hermano menor o sobrino, en otras palabras, una modificación, la más exitosa de toda la familia Boeing. Si los aviones tuvieran cenas familiares, este sería el familiar más popular. Su longitud es de 76 metros, es decir, casi 5 autobuses en línea, y la velocidad máxima alcanza los 988 km por hora. Este pájaro mecánico es un poco más lento que el anterior, pero es normal porque, a diferencia del B-52, este Boeing no lleva consigo ningún tipo de armas de destrucción masiva, sino personas. A pesar de que la aeronave se retiró de producción en 2007, sigue siendo usada en todo el mundo. Además, cuenta con el récord de distancia entre los aviones comerciales. En 1989, este enorme avión voló de Londres a Sydney durante 20 horas y 9 minutos. Es una distancia verdaderamente increíble. Para ser honestos, el avión no tenía carga ni pasajeros a bordo, pero aún así, es toda una hazaña. Antonov An-124. En los años 80, el An-124 era el avión de mayor tamaño del mundo. Por supuesto, desde entonces ha perdido varios puestos significativamente en esta lista, siendo desplazado por modelos más nuevos, pero igualmente merece ser mencionado. Además, el avión sigue siendo el ascensor de carga más grande del mundo, y eso ya significa algo, ¿verdad? La envergadura de este cargador del mundo de los aviones es de 73.3 metros. La longitud es de 69 metros y la velocidad máxima es de 865 km por hora. No se puede ir muy rápido cuando pareces un barril con alas, ¿verdad? Este avión puede levantar hasta 120.000 kilogramos, por lo que podemos perdonarlo por no tener la mejor apariencia. Además, el An-124 no solo sigue en uso, sino que aún se fabrica, algo bastante impresionante, ¿verdad? Boeing 777-300ER. Otro avión de pasajeros increíblemente popular en el mundo, pertenece a la familia de los Boeing 777 estadounidenses, pero se diferencia del original en un par de piezas en las alas, el chasis y los tanques de combustible. Existen, por supuesto, un montón de sutiles diferencias técnicas, pero estamos más interesados en la longitud. Este avión mide 73.9 metros, con una envergadura de 64.8 metros. El avión puede acelerar a 945 km por hora y viajar hasta 13.650 km. Lo más probable es que si realizas un viaje distante y cómodo, seas transportado en la cabina de este avión. Así que ahora puedes entretener a tu vecino con historias sobre las dimensiones del avión, o mejor aún, mostrarle nuestro video, y no olvides abrocharse el cinturón de seguridad y retirar la mesa cuando la azafata lo pida. Airbus A340-642.
Probablemente hayas notado que la longitud de las aeronaves en nuestra lista aumenta poco a poco. Este vehículo aéreo, por ejemplo, tiene 75.36 metros, y durante algún tiempo fue incluso el avión de pasajeros más largo del mundo. Pero con el paso del tiempo, tal vez exista algún récord para los aviones por el fuselaje más largo. En todo caso, el Airbus puede acelerar a 913 km por hora y transportar más de 450 pasajeros. Desafortunadamente, la producción de estos aviones ha sido detenida completamente. Según el CEO de la compañía, no pueden luchar en la competencia con la famosa compañía Boeing, pero las enormes aves de hierro que salieron de la línea de ensamblaje continúan volando, así que es posible que veas a uno de estos gigantes en el cielo. Lockheed C-5 Galaxy. Este es el avión de transporte militar más grande de la Fuerza Aérea de los EU. Este gigante alado puede ser considerado un avión con mucha experiencia, ya que desde su primer vuelo ha pasado más de medio siglo. Aunque normalmente la principal función de los aviones es el transporte intercontinental de pasajeros o cargas, el Lockheed es usado para fines completamente diferentes. El despliegue de tropas y el salto en paracaídas, equipo militar y carga, así como la evacuación de heridos. Imagínate, con una masa de 170 toneladas, este experimentado avión puede transportar alrededor de 120 toneladas de carga, alcanzando una velocidad de 900 km por hora. Pero, ¿cómo puede este enorme vehículo moverse tan rápido en el cielo? Vale la pena resaltar que la carga se puede realizar a través de la nariz inclinada hacia arriba. Parece que alguien decidió crear un modelo gigante de un avión Lego. Un pájaro de hierro de un tamaño tan impresionante no solo es un transporte aéreo, sino un sueño para las personas que juegan con sus Legos. Boeing 747-8 Intercontinental. Este avión de pasajeros es el más reciente miembro de la familia de aviones Boeing 747, diseñados para volar hasta 15.000 kilómetros sin aterrizar. Este vehículo aéreo puede ser considerado el conquistador del cielo más joven del mundo, ya que la aeronave comenzó a fabricarse hace relativamente poco tiempo, en 2008. Con una envergadura de casi 70 metros, este modelo es el avión comercial más grande construido en los EU. Además, este pájaro de hierro es el avión comercial más largo del mundo que, en la cabina de 3 clases, puede transportar hasta 467 pasajeros fácilmente, mientras que el diseño para 2 clases permite transportar hasta 581 personas. Ahora, imagínate que este transporte aéreo atraviesa las nubes a una velocidad de 988 km por hora. Pero lo que es más interesante es que el Boeing 747-8 fue el prototipo del avión estrella de la película Casino Royale. Además, en el año de lanzamiento de este transatlántico de pasajeros, hubo rumores de que este modelo podría convertirse en el avión presidencial del líder surcoreano. Pero la información no se confirmó. Sin embargo, incluso ahora, este Boeing ocupa un lugar destacado en las listas de calidad y rendimiento con respecto a otros modelos de aviones. Actualmente, la versión VIP del avión tiene un dormitorio con una cama, un comedor, una sala de reuniones y una oficina privada. Es toda una casa volando a una altitud de 10.000 metros. Airbus A380-800. ¿Sabes cómo se ve el avión de pasajeros más grande de nuestro tiempo? Aquí está. Suena increíble, pero este vehículo puede transportar hasta 853 pasajeros. Parece increíble creer que pueda elevarse al cielo porque su peso de despegue alcanza las 600 toneladas. Su longitud es de 73 metros y su envergadura es de casi 80 metros. Los desarrolladores tardaron 10 años en crear este modelo. Desde afuera, puede parecer que un barco gigante está subiendo al cielo, que se mueve con ayuda de un chasis, y es algo normal. Este avión, de hecho, tiene 2 pisos. En el segundo se ubican los pasajeros de primera clase y de clase ejecutiva, mientras que el piso inferior está a disposición de los viajeros de clase turista. No nos detendremos en las características de cada piso, pero observamos que el nivel de confort en la primera clase es comparable con las condiciones de un hotel de 5 estrellas. Los pasajeros pueden relajarse en camas mullidas y probar una variedad de deliciosos aperitivos y bebidas alcohólicas. Además, hay cabinas de ducha individuales en el avión, y ¿quién después de esto diría que un viaje no puede ser acogedor como en casa? Antonov An-225. En los años 80, este avión fue diseñado en Ucrania para un trabajo especial, por lo que solo se creó un modelo. Por cierto, el avión todavía está en servicio, continúa sirviendo a la gente y no se cansa de sorprender con su poder épico. El peso máximo de despegue del avión es de 640 toneladas. Las dimensiones de este pájaro de hierro también son sorprendentes. Tiene una altura de 24 metros y una longitud de 73, mientras que el alcance de sus alas es de casi 80. Y muchas historias emocionantes.
Por ejemplo, el 1 de febrero de 1989, este transporte aéreo fue mostrado al público, y en mayo del mismo año, realizó un vuelo sin escalas entre las ciudades de Baikonur y Kiev, cargando en su espalda el transbordador Buran, que pesaba 60 toneladas. En el mismo mes, el avión entregó una nave espacial al Salón Aeronáutico de París y causó sensación. En total, el avión cuenta con 240 récords mundiales, entre ellos, el transporte de la carga más larga, pero esto no es todo. Esperamos que estés listo para sorprenderte. El singular An-225 debía realizar tareas aún más ambiciosas, como convertirse en un cosmódromo volador para lanzar en órbita naves espaciales y cohetes. Stratolaunch Model 351. Acerca de este gigantesco avión construido en 2017 se han hablado muchas cosas. El vehículo aéreo ha sido considerado un chiste, la diversión de un multimillonario, un pedazo de hierro para la paz y la guerra, pero más allá de las palabras de los que critican desde su casa, el Stratolaunch es el avión más grande de la historia. La envergadura de sus alas es de 117 metros y la longitud del avión es de 73 metros. Si este gigante pasa sobre tu cabeza, entonces por unos segundos pensarás que no es la sombra de un avión, sino la noche que ha llegado, bueno, o un eclipse momentáneo. De acuerdo con el plan, este pájaro de hierro será utilizado para transportar el sistema aéreo espacial estadounidense Stratolaunch. El avión ha sido diseñado para lanzar cohetes utilizando el método de arranque de aire, que se llevará a cabo desde una altura aproximada de 10.500 metros. El primer lanzamiento espacial de pruebas se realizará muy pronto, en 2019, por lo tanto, te aconsejamos que sigas las noticias en este área para no perderte un evento tan espectacular. El mundo de la aviación se desarrolla rápidamente y tal vez muy pronto volaremos en mini aviones no tripulados. Pero por ahora, danos un like y suscríbete a nuestro canal, y cuéntanos en los comentarios cuál de estos enormes aviones elegirías para realizar un viaje.